Mi suegra me exigió que le regalara mi auto nuevo a mi cuñado vago y, como me negué, me lo destruyó con ácido. Ahora la voy a dejar en la calle. Introducción. Hay niveles de descaro que simplemente te dejan fría, pero lo que hizo mi suegra superó cualquier límite humano. Imagina pasar 8 años descuidando tu salud y tu tiempo en un trabajo pesado, que te despidan, y que la madre de tu esposo aparezca en tu casa exigiendo que le regales el auto que compraste con tu indemnización a tu cuñado de 27 años que no hace nada de su vida. Me negué en su cara, y 3 días después, mi auto nuevo apareció completamente destruido, devorado por el ácido en la puerta de mi casa. Mi suegra pensó que me iba a echar a llorar o que su hijo la iba a proteger, pero no contaba con que yo soy contadora, que tengo las pruebas en video de lo que hizo y que la casa donde ella vive está a nombre de mi esposo. Quiso salvar a su hijo parásito destruyendo mi esfuerzo, y ahora yo misma me voy a encargar de quitarle el techo donde duerme y mandarla a la calle con la ropa en cajas de cartón. Antes de continuar este relato, nos gustaría saber desde dónde nos están viendo el día de hoy y qué hora es ahí. Si algo de esta historia resuena contigo, haz clic en el botón de me gusta y suscríbete para que te enteres cada vez que subamos un video nuevo. Es gratis y nos ayudas a motivarnos para subir una nueva historia cada día. Hay gente que cree que por el simple hecho de compartir un apellido o porque te casaste con alguien de su familia, adquieren automáticamente el derecho de meter la mano en tu bolsillo y disponer de tus cosas como si fueran de ellos. Yo siempre he sido una mujer sumamente trabajadora. Durante 8 años me desempeñé como jefa de almacén en una empresa distribuidora de alimentos. Era un empleo muy pesado, con jornadas eternas, lidiar con transportistas y soportar un estrés tremendo, pero gracias a eso podía aportar bien en mi hogar y mantener nuestras cuentas al día. Hace 4 meses, la empresa pasó por una reestructuración económica muy grande y decidieron recortar al personal más antiguo. Me dolió mucho perder mi estabilidad de golpe, pero al menos la ley me respaldó y me pagaron una indemnización laboral excelente por todos los años que les entregué. En lugar de deprimirme o gastar el dinero a lo tonto, decidí usar esa liquidación de forma inteligente. Mi esposo, Andrés, y yo llevábamos años usando un auto viejo que se la pasaba más tiempo parado en el taller mecánico que en la calle, consumiendo los pocos ahorros que nos quedaban. Así que, después de pensarlo mucho, usé una parte de mi dinero para comprar un auto nuevo de agencia. No era un vehículo de lujo ni deportivo, era un auto familiar, seguro, que saqué al contado y que lógicamente puse a mi nombre completo en todos los papeles de la propiedad. Para mí, ese auto representaba el sudor de mi frente, el sacrificio de mis noches en vela y la seguridad de que tendría cómo moverme para buscar un nuevo empleo sin depender de nadie. El gran problema en mi vida nunca fue mi esposo. Andrés es un hombre increíble, trabajador, responsable y siempre me ha apoyado en todo. El verdadero cáncer de nuestra familia siempre fue su madre, mi suegra Marta, y su hermano menor, Kevin. Kevin tiene 27 años, no estudia, no trabaja y se la pasa todo el día encerrado jugando videojuegos o saliendo de fiesta con dinero que le pide prestado a su madre y que nunca regresa. Mi suegra lo tiene completamente malcriado. Para ella, su hijo menor es un ser indefenso que no encuentra su lugar en el mundo porque la gente es muy mala. Toda la vida han vivido de las apariencias y de exprimir a Andrés cada vez que Kevin se mete en problemas de deudas o tarjetas de crédito. A los 3 días de que llegué a la casa con mi auto nuevo, mi suegra Marta se presentó en mi sala sin avisar. Se sentó, aceptó un café y, tras unos minutos de dar rodeos falsos elogiando lo bonito que olía el tablero, soltó una propuesta con un descaro que todavía me hierve la sangre. Me miró a los ojos y me dijo que, como yo ahora estaba desempleada y no tenía que ir al almacén, debía poner el auto nuevo a nombre de Kevin. Según ella, Kevin tenía una entrevista importante para ser supervisor en una empresa, pero el requisito indispensable era tener un auto propio y moderno para presentarse ante los jefes. Tuvo la audacia de decirme que esto era un favor familiar y que, si yo realmente quería a mi esposo, debía apoyar el progreso de su hermano. Yo me quedé helada, mirándola como si fuera una loca. Andrés escuchó desde la cocina, salió de inmediato y le dijo a su madre que estaba demente, que ese auto era mío. Pero Marta no aceptó el no. Empezó a llorar de forma dramática, acusándome de ser una mujer egoísta que quería ver a su familia hundida. Yo me levanté de la mesa y le dije con mucha calma, Marta, no voy a regalar mi esfuerzo a un vago que ni siquiera se levanta antes del mediodía. El auto es mío y no se habla más. La señora se paró con una furia terrible, agarró su bolso y me gritó que me iba a arrepentir de mi egoísmo antes de dar un portazo. 3 días después de esa amenaza, descubrí de lo que era capaz.
La maldad cuando es planificada se siente en el aire. Pasar del enojo a la acción delictiva requiere una falta total de empatía, y eso fue exactamente lo que pasó 3 días después de aquella discusión en mi cocina. Era un viernes por la noche, llovía ligeramente y Andrés y yo nos habíamos quedado dormidos viendo una película en la sala. Alrededor de las 2 de la mañana, un ruido extraño afuera de la casa me despertó. No fue un golpe fuerte, sino más bien el sonido de unos pasos rápidos y el portazo de un vehículo que se alejaba a toda velocidad por la avenida principal. En ese momento no le presté mucha atención. Pensé que era algún vecino que regresaba tarde de trabajar o un repartidor de comida. Qué equivocada estaba. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, me levanté para ir a comprar pan para el desayuno. Al abrir la puerta de la entrada, la luz del amanecer me mostró una escena que me congeló la sangre en las venas. Mi auto nuevo, ese que apenas tenía una semana de haber sacado de la agencia con el olor a plástico limpio todavía intacto, estaba completamente desfigurado. Alguien había caminado alrededor del vehículo vertiendo un líquido espeso sobre el capó, las puertas laterales y el techo. Era ácido de batería industrial. La pintura gris metalizada se había levantado en burbujas horribles, dejando el metal al descubierto, completamente oxidado y carcomido. El líquido también había derretido los faros delanteros y parte de las gomas de los limpiaparabrisas. Me caí de rodillas en la acera, sin poder emitir un solo sonido. Las lágrimas me empezaron a salir de los ojos por pura impotencia. Recordé cada noche que me quedé hasta tarde en el almacén haciendo inventarios, cada dolor de espalda por cargar cajas y el frío que pasé durante 8 años para ganarme ese dinero. Andrés escuchó mi llanto, salió corriendo de la casa en ropa interior y, al ver el desastre, se agarró la cabeza con las manos, maldiciendo en voz alta. El daño era total. Reparar la carrocería de un auto devorado por ácido cuesta casi lo mismo que comprar uno nuevo, y el seguro básico que había contratado no cubría actos de vandalismo intencional sin una denuncia penal con culpables identificados. Mientras Andrés llamaba a la policía con la voz temblando de la rabia, yo me limpié las lágrimas y entré a la casa a revisar la aplicación de mi teléfono celular. Hace un año, debido a unos robos menores que habían ocurrido en la cuadra, instalé una pequeña cámara de seguridad oculta en el farol del porche que apuntaba directamente hacia el lugar donde estacionábamos el auto. El corazón me latía a 1000 por hora mientras deslizaba el dedo por la línea de tiempo del video de la madrugada. A las 2:14 de la mañana, la imagen se aclaró. Una figura delgada, encapuchada y con movimientos torpes se acercó al auto con un bidón plástico en las manos. Aunque intentó taparse la cara con una bufanda, los pantalones caídos de marca que siempre usaba y su forma de caminar encorvada lo delataron al segundo. Era Kevin. Vi perfectamente cómo vertía el ácido sobre mi auto con una sonrisa enferma en el rostro, disfrutando cada segundo de la destrucción. Pero lo que verdaderamente me rompió el alma fue ver el auto que lo esperaba en la esquina con las luces de posición encendidas. Cuando Kevin terminó de vaciar el bidón, corrió hacia el vehículo, abrió la puerta del acompañante y la luz interior se encendió por un instante antes de arrancar. Al volante estaba mi suegra, Marta. Ella lo había llevado, ella le había comprado el ácido y ella lo había ayudado a escapar después de destruir mi patrimonio. Andrés entró a la sala justo cuando el video terminaba de reproducirse. Me vio sentada en el piso, pálida y con el teléfono en la mano. Le mostré la pantalla sin decir una sola palabra. Mi esposo miró el video 1, 2, 3 veces, y vi cómo su rostro pasó del desconcierto a una furia tan profunda que se le saltaron las lágrimas. Su propia madre y su hermano habían ido a nuestra casa a destruir el fruto de mi trabajo por puro capricho y venganza familiar. En ese momento, Andrés me miró a los ojos, apretó los puños y me dijo: haz lo que tengas que hacer, Paula. Presenta la denuncia ahora mismo. Para mí, esa gente dejó de ser mi familia anoche. La tregua familiar se había terminado por completo. Cuando te metes con una contadora, tienes que saber que tu peor enemigo no van a ser los gritos ni las peleas en la calle, va a ser un papel firmado, un balance de cuentas y la ley aplicada de manera fría y milimétrica. Con el video en alta definición guardado en una memoria portátil y el informe de los daños materiales que hizo la policía en la puerta de mi casa, fui directo a la Fiscalía de Distrito. Presenté una denuncia penal formal contra Kevin por daño agravado a la propiedad privada y vandalismo intencional, y contra mi suegra Marta como coautora y cómplice necesaria en el delito. El fiscal miró la claridad del video, vio las marcas del ácido y me aseguró que, con esas pruebas, la orden de presentación judicial para ambos saldría en menos de una semana.
Pero yo no me iba a quedar conforme con que Kevin pasara unas horas en una celda de la comisaría o que mi suegra tuviera que firmar un libro de asistencia en el juzgado una vez al mes. Yo quería que sintieran en carne propia lo que significa perder el techo y la seguridad económica por las malas. Al regresar a casa, me senté con Andrés en el comedor y saqué la carpeta de los papeles de la casa donde vivía mi suegra. Esa propiedad la había comprado mi esposo hacía 6 años, justo antes de conocerme. Como su madre no tenía ingresos demostrables ni historial crediticio, Andrés sacó el crédito hipotecario a su nombre y puso las escrituras a su favor, permitiendo que su madre viviera ahí bajo la promesa de que ella pagaría los impuestos rurales y el mantenimiento básico. Como contadora, me puse a revisar el historial tributario de esa casa en la página de la municipalidad. Me encontré con una sorpresa enorme que me hizo sonreír por primera vez en todo el día. Mi suegra llevaba 4 años sin pagar un solo centavo de los impuestos inmobiliarios ni de los servicios de agua y saneamiento. Había estado acumulando una deuda gigantesca con el municipio, ignorando las notificaciones de embargo que llegaban a la casa y tirándolas a la basura para que Andrés no se enterara de su irresponsabilidad. La deuda total ya superaba los $8,000 y la propiedad estaba en la lista de remates administrativos de la provincia por morosidad extrema. Marta pensaba que como la casa estaba a nombre de su hijo Andrés, a ella nunca le iba a pasar nada y que él terminaría pagando todo cuando el agua le llegara al cuello. Lo que la señora ignoraba es que, al habernos casado bajo el régimen de bienes mancomunados un año después de comprar la casa, yo tenía derechos legales sobre las deudas y los activos de mi esposo. Hablé con Andrés con total honestidad. Le dije que el municipio iba a embargar la casa de su madre de todos modos por su culpa, y que la única forma de salvar nuestro historial crediticio familiar era pagar esa deuda nosotros mismos, tomar posesión legal de la propiedad y desalojar a los parásitos que la habitaban. Andrés, todavía dolido y avergonzado por el video del ácido, firmó un poder notarial completo a mi nombre para que yo manejara la situación de la casa como mejor me pareciera. Fui al banco, saqué otra parte de los ahorros que me quedaban de mi indemnización y liquidé la deuda total del municipio en una sola transferencia, exigiendo que me entregaran las escrituras liberadas y el título de propiedad limpio a nombre de la sociedad conyugal de Andrés y mía. En menos de 48 horas, me convertí legalmente en la dueña absoluta del techo donde mi suegra dormía y donde mi cuñado Kevin pasaba las tardes jugando videojuegos. La trampa estaba cerrada y el moño estaba listo. Hay personas que son tan ciegas en su propia soberbia que confunden la paciencia con la debilidad. 4 días después de haber pagado la deuda de la casa, mi suegra Marta cometió el error de llamarme por teléfono, pensando que yo todavía estaba encerrada en mi habitación llorando por la pérdida de mi auto nuevo. Atendí la llamada en altavoz mientras Andrés escuchaba sentado a mi lado en la cocina. La voz de mi suegra goteaba una satisfacción falsa y venenosa que me dio asco. «Hola, Paula, querida», me dijo con un tono de burla que no pudo disimular. «Me enteré por los vecinos de la cuadra que le pasó algo horrible a tu auto nuevo. Qué lástima, de verdad. Dios castiga el egoísmo de la gente, ¿viste?». Yo mantuve la voz completamente tranquila, respiré hondo y le respondí: «Sí, Marta, alguien le tiró ácido. Pero no te preocupes, la policía ya está revisando las cámaras de seguridad de la zona y el fiscal dice que ya tienen a los sospechosos localizados». Hubo un silencio repentino del otro lado de la línea, un titubeo seco, pero la señora recuperó el control enseguida y soltó una carcajada nerviosa. «Ay, por favor, Paula, esas camaritas de la calle no sirven para nada. Mejor acéptalo, fue la mala suerte por no querer ayudar a la familia. Si le hubieras prestado el auto a mi Kevin para su trabajo, nada de esto habría pasado. Pero bueno, ahora los dos se quedaron sin nada. El orgullo sale caro, mija». Antes de que pudiera responderle, escuché la voz de Kevin de fondo en la llamada, gritándole a su madre que se apurara porque tenía hambre y quería que le fuera a comprar una pizza con la tarjeta. Marta me dijo que tenía cosas importantes que hacer en su casa y me colgó el teléfono sin despedirse. Esa llamada fue la confirmación final de que esa mujer no sentía ni un gramo de remordimiento por haberme destruido el auto. Pensaba que se había salido con la suya, que el caso se iba a archivar como un acto de vandalismo común de la calle y que yo tendría que resignarme a usar el transporte público mientras su hijo consentido seguía disfrutando de su vida de vago. Lo que mi suegra no sabía era que, mientras ella se burlaba de mí por teléfono, un mensajero del juzgado civil ya estaba en camino hacia su dirección. 2 horas después de la llamada, el timbre de la casa de Marta sonó. Al abrir, se encontró con una notificación judicial oficial firmada por un juez de paz de la provincia. No era una citación ordinaria,
Era una orden de terminación de comodato precario y un aviso de desalojo perentorio por falta de pago de impuestos y uso indebido de la propiedad, otorgándole un plazo estricto de 15 días hábiles para desocupar la casa por completo con todas sus pertenencias personales o la fuerza pública se encargaría de sacarlos a la calle. La señora llamó a Andrés enloquecida, gritando, llorando y diciendo que una empresa de cobranzas le había mandado un papel falso para robarle la casa que su hijo le había regalado. Andrés, siguiendo el plan que habíamos armado, no le atendió las llamadas y bloqueó su número de inmediato. Mi suegra fue a la casa de unos tíos a armar un escándalo, diciendo que yo era una bruja que estaba manipulando a su hijo para dejarla en la calle en su vejez. Pero los papeles notariales no tienen sentimientos ni escuchan dramas familiares. El reloj de los 15 días ya había empezado a correr y cada segundo que pasaba los acercaba más al abismo que ellos mismos habían cavado con el bidón de ácido. Los 15 días hábiles pasaron volando y, como era de esperarse de dos personas que viven en una realidad paralela, mi suegra Marta y su hijo Kevin ignoraron por completo la orden del juez. Pensaban que todo era una amenaza vacía de mi parte para asustarlos y que Andrés no se atrevería jamás a permitir que la policía tocara a su propia madre. El martes por la mañana, cuando se cumplió el plazo legal, me presenté en la propiedad acompañada por mi abogada, un cerrajero con herramientas industriales, dos oficiales de justicia del tribunal y una patrulla de la policía de la provincia con 4 agentes armados. No iba a haber espacio para discusiones ni prórrogas de ningún tipo. Al llegar, la casa tenía las persianas bajas y el auto viejo de mi suegra estaba estacionado en la entrada. Golpeamos la puerta principal con fuerza 3 veces. Después de unos minutos, Kevin abrió la puerta con cara de dormido, vistiendo un pantalón corto y una remera sucia. Al ver a los policías y al oficial de justicia con la orden de lanzamiento en la mano, se le borró la sonrisa de golpe y se puso pálido. «Mamá, ven rápido, la policía está acá», gritó hacia el interior de la casa mientras intentaba cerrar la puerta de madera con fuerza. Pero uno de los agentes colocó el pie de inmediato y empujó la entrada de par en par, ingresando a la sala con la ley de nuestro lado. Mi suegra bajó las escaleras corriendo, con el cabello desordenado y gritando como una loca, acusándome de ser una delincuente y una intrusa en la propiedad de su hijo. El oficial de justicia la frenó en seco en el pasillo, le mostró el título de propiedad sellado por el registro público a mi nombre y le leyó el mandamiento de desalojo definitivo mediante el uso de la fuerza pública. «Señora, el plazo de desocupación voluntaria expiró ayer a las 4 de la tarde. Tienen exactamente 30 minutos para sacar sus documentos, su ropa y sus objetos de valor personal. Todo lo demás será retirado a la acera por los cargadores oficiales», sentenció el funcionario con una voz fría que no admitía réplicas. Fue un espectáculo patético pero sumamente justo. Kevin empezó a llorar como un niño de 5 años, suplicándole a los policías que no le quitaran su computadora de videojuegos ni sus consolas, mientras los cargadores que yo misma había contratado entraban con cajas de cartón y empezaban a vaciar los armarios. Mi suegra intentó tirarse al piso para fingir un ataque de nervios, pero la mujer policía del operativo la levantó del brazo con firmeza y le advirtió que si seguía obstruyendo el procedimiento judicial, sería trasladada bajo arresto inmediato a las celdas de la comisaría por desacato a la autoridad y resistencia civil. En menos de una hora, la vereda de la cuadra se llenó de colchones viejos, sillones desgastados, cajas llenas de ropa sucia y los electrodomésticos que mi suegra tanto presumía ante las vecinas. Toda la cuadra salió a ver lo que pasaba. La gente murmuraba y los miraba con desprecio porque ya todos sabían que la policía los estaba sacando por orden judicial. Cuando la casa quedó completamente vacía, el cerrajero cambió los cilindros de la puerta principal y de las ventanas, instalando cerraduras de alta seguridad y colocándole un candado de acero al portón del garaje. Le entregué las llaves nuevas a Andrés, que miraba todo desde el auto en la acera de enfrente, con los ojos vidriosos pero con la certeza de que se había hecho justicia. El desalojo de la casa fue solo el primer golpe de la demolición. El verdadero golpe de gracia llegó 3 días después por la vía penal. Mientras mi suegra y Kevin se acomodaban de mala gana en el garaje de la casa de una tía abuela que los recibió por pura lástima familiar, la Fiscalía de Distrito terminó de procesar las pruebas del video del ácido. El juez de control penal dictó una orden de detención preventiva contra Kevin por el delito de daño calificado a la propiedad privada con peligro de incendio, debido a que el ácido que manipuló era un químico altamente inflamable y tóxico que puso en riesgo las viviendas linderas de la cuadra. 2 patrullas de la policía ministerial se presentaron en la casa de la tía abuela a las 6 de la tarde. Kevin estaba en la vereda fumando un cigarrillo cuando los agentes se bajaron con las armas en la mano, lo tiraron contra el capó del patrullero y le colocaron las esposas de acero en las muñecas ante los gritos desesperados de mi suegra.
Marta corría detrás del auto policial llorando, golpeando los vidrios y gritando que su hijo era inocente, que todo era una trampa de la muerta de hambre de su nuera para arruinarles la vida. Pero en el sistema penal de la provincia las lágrimas no borran las grabaciones en alta definición de una cámara de seguridad. Kevin pasó su primera semana encerrado en una celda común de la alcaidía judicial, rodeado de delincuentes reales y sufriendo el frío del piso de cemento. Mi suegra tuvo que gastar los pocos ahorros que le quedaban en efectivo y vender su auto viejo a precio de remate para poder pagarle los honorarios a un abogado penalista de oficio que aceptara tomar el caso. Cuando el abogado revisó el expediente y vio el video donde se observaba nítidamente la cara de Kevin vertiendo el líquido y las placas del auto de Marta esperando en la esquina, le fue muy claro con la señora: señora, si esto va a un juicio oral, su hijo va a pasar un mínimo de 4 años en la cárcel efectiva. La única opción para que no termine en el penal provincial es que firmen un acuerdo de reparación del daño. El acuerdo que redactó mi abogada penalista fue una capitulación total y absoluta para ellos. Para evitar que Kevin fuera trasladado a la prisión de máxima seguridad, mi suegra Marta tuvo que firmar un documento notarial donde se declaraba culpable como cómplice, aceptaba la responsabilidad civil del vandalismo y se obligaba a pagarle a mi empresa aseguradora y a mí la cantidad neta de $12,000 en concepto de indemnización por la destrucción total de mi auto nuevo y los gastos de representación legal del bufete de contadores. Como no tenían ese dinero en el banco, el juez ordenó el embargo definitivo del único bien que les quedaba a su nombre: los derechos hereditarios de un pequeño terreno rural que el difunto suegro le había dejado a Marta en el interior de la provincia. A 3 meses de aquella mañana horrible en la que encontré mi auto devorado por el ácido, hoy puedo sentarme en el porche de mi casa a tomar un café con una paz interior que no se puede comprar con ninguna cantidad de dinero en el mundo. El proceso terminó de manera perfecta para nosotros. Con el dinero de la dación de pago del terreno rural que le quitamos a mi suegra por la vía judicial, la empresa aseguradora me entregó un auto último modelo, un vehículo gris oscuro hermoso, con un sistema de seguridad de última tecnología que ahora duerme dentro del garaje cerrado de nuestra propia casa de la ciudad. La casa de donde desalojamos a Marta y a Kevin fue puesta en alquiler la semana pasada a través de una agencia inmobiliaria seria del centro. Con la renta mensual que nos pagan los nuevos inquilinos, una familia trabajadora y muy respetuosa, Andrés y yo estamos cubriendo las cuotas de un nuevo fondo de inversión para los estudios universitarios de nuestros hijos, convirtiendo lo que antes era un pozo ciego de deudas y problemas en un activo financiero sólido que asegura el futuro de nuestra propia familia. Mi esposo recuperó la tranquilidad mental, se sacó de encima la mochila de culpa que su madre le cargaba desde la adolescencia y hoy nuestro matrimonio está más fuerte y unido que nunca. Mi suegra Marta y su hijo consentido Kevin terminaron pagando el precio más alto que la sociedad le impone a los soberbios y a los vagos. Hoy viven rentando una habitación precaria en una pensión multifamiliar en la periferia industrial de la provincia, compartiendo el baño con desconocidos y comiendo lo justo para llegar a fin de mes. Kevin se vio obligado por el juez de ejecución penal a aceptar un trabajo como barrendero municipal en el sector de limpieza de la ciudad para cumplir con las horas de servicio comunitario de su condena condicional, ganando el sueldo mínimo y levantándose a las 4 de la mañana todos los días de la semana bajo la amenaza real de ir a prisión si falta un solo día a su puesto. He querido compartir esta historia con nuestra maravillosa comunidad de YouTube para dejar un testimonio muy claro de que el esfuerzo de una mujer independiente se respeta y se defiende con los papeles de la ley en la mano, sin importar los lazos de sangre ni las manipulaciones baratas. La maldad de la gente floja siempre termina tropezando con el orden y la inteligencia de quienes sí sabemos trabajar por lo nuestro. Quiero cerrar este desahogo haciéndoles una pregunta muy franca y directa a todos ustedes que valoran el respeto al trabajo ajeno y los límites de la familia política. ¿Les tocó alguna vez lidiar con un suegro, un cuñado o un pariente político con derecho que se creyera dueño de sus cosas o que intentara destruir su patrimonio por puro capricho y envidia familiar? ¿Creen sinceramente, analizando los hechos con la cabeza fría, que mi decisión de no pelear en la calle, pagar la deuda para quedarme con la propiedad y denunciar a Kevin ante la fiscalía de inmediato fue la respuesta correcta para defender mi dignidad y la seguridad de mis hijos frente a los parásitos de la familia? Dejen sus reflexiones, anécdotas y experiencias en la caja de comentarios aquí abajo. Los leo con mucha atención y respeto para conocer sus puntos de vista.